Si hay algo de lo que tú debes saber es de falla cardíaca, ya que no es nada más ni nada menos que la causa número 1 de muerte a nivel mundial. En este video vas a entender su fisiopatología, el cómo ocurre, el por qué se desencadena, la clasificación de Stevenson, que probablemente cuando has leído una historia clínica de falla cardíaca Stevenson tipo C, tú te quedas pensando como, ¿qué es esto? Pues bien, lo vas a entender. También vas a comprender los criterios de Framingham que se suelen usar para diagnosticar una falla cardíaca y también veremos desde la lógica cómo es su tratamiento. Así que bien, si quieres aprender, no te despegues de este video. Lo primero es que es necesario entender la circulación del corazón. Recuerda que en el corazón tenemos una parte izquierda y una parte derecha. La parte derecha se va a encargar de lo que es llamado como la circulación menor, porque simplemente va del corazón al pulmón. En cambio, la circulación mayor, que es dada por la parte izquierda del corazón, es lo que se conoce como la circulación mayor. Nosotros tenemos las venas y las arterias. Las venas que tienen esa sangre desoxigenada y las arterias que llevan esa sangre oxigenada. Empezando por la parte derecha del corazón, aquí llegan las cavas, tanto superior e inferior. De las cavas pues pasa a la aurícula derecha, de la aurícula al ventrículo, del ventrículo va hacia las arterias pulmonares, en donde por medio de los alvéolos pues se genera ese intercambio gaseoso, en donde damos ese CO2 y viene el oxígeno a la sangre, convirtiéndose en el capilar y del capilar pasar a la parte venosa, en donde ya estará yendo la sangre oxigenada. De aquí va a partir hacia la aurícula izquierda, de la aurícula al ventrículo y del ventrículo hacia la aorta, en donde esa sangre oxigenada va a ir a todas nuestras células del cuerpo. Ya que tenemos esto presente, ahora enfoquémonos en la parte izquierda, más específicamente en el ventrículo izquierdo, ya que hay algo que se llama volumen sistólico, que el volumen sistólico es la cantidad de sangre que sale de ese ventrículo hacia la aorta. Entonces aquí nosotros necesitamos tres cosas esenciales. La primera, pues necesitamos la fuerza que lo brinda el músculo del corazón, en este caso del ventrículo izquierdo, que es el inotropismo. Después, pues necesitamos lo que llevamos, que en este caso es la sangre. Así que como segundo factor vamos a tener a la volemia. Y tercero, pues lo llevamos a la aorta, que la aorta es un vaso, y ese vaso va a generar una resistencia, teniendo de terceras a la resistencia vascular periférica. Así que nosotros tenemos una serie de fórmulas las cuales nos sirven a entender la relación que hay entre un fenómeno y otro. Entonces, por ejemplo, cuando disminuye el volumen sistólico, también va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces estamos disminuyendo el volumen sistólico, pues va a disminuir ese gasto cardíaco. Después va a caer al mismo tiempo la tensión arterial. ¿Por qué? Porque la tensión arterial es igual a la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. Y pues estamos disminuyendo el gasto cardíaco. También nos sirve para entender los procesos fisiológicos que realiza el cuerpo de manera de compensación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, pues al disminuir el gasto cardíaco, lo que hace el cuerpo es aumentar la resistencia vascular periférica para mantener en los niveles óptimos a esa tensión arterial. Ya con esto claro, podemos comenzar a abordar sobre la insuficiencia cardíaca. Por suerte en la medicina, en muchas ocasiones los nombres nos dicen qué es lo que está pasando. En esta ocasión, pues es bastante sencillo. Insuficiencia cardíaca. El corazón está siendo insuficiente. Y nosotros, al ver la relación que hay en la circulación, pues ya vamos a entender la mayoría de los signos que vamos a presentar. Cuando nosotros hablamos de una insuficiencia cardíaca izquierda, pues estamos hablando que esta parte izquierda del corazón es insuficiente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que al ventrículo le va a costar sacar esa sangre hacia la aorta, o tal vez el problema sea en la aurícula. En el caso de que sea en el ventrículo, pues lo que va a generar es que va a haber menor cantidad de volemia. Y por ello se suele presentar síntomas típicos de disnea en estos pacientes. ¿Por qué? Porque no está llegando la sangre oxigenada. Y si no llega la sangre oxigenada, pues no se van a poder generar procesos metabólicos que nos dan ese ATP, que nos dan esa energía, como puede ser el ciclo de Krebs. Pero todo es una circulación. Entonces, si hay un problema en el ventrículo izquierdo, por ejemplo,
pues va a generar una mayor presión. Y esa mayor presión la tiene que solventar la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda, al solventarlo, genera una mayor presión, lo que provoca que lo que va antes de él pues tenga que solventarlo. En este caso son las venas pulmonares. El inconveniente es que se comienza a extravasar la volemia y esto va a generar que se salga hacia el espacio intersticial. Del espacio intersticial que ya va a estar en los pulmones, pues por la diferencia de presiones que hay dentro del alveolo, ese líquido que está en el intersticio va a meterse dentro del alveolo, generando lo que se conoce como el edema pulmonar, que es uno de los signos típicos de una falla cardíaca izquierda. Y pues así podemos ver el proceso de forma retrógrada en la que la circulación pues se va a comenzar a ver implicada la parte derecha. Y en la parte derecha pues vamos a encontrar edemas, patomegalia y también, por ejemplo, la ingurgitación yugular. ¿Por qué? Por un aumento de presiones. Esta parte de la insuficiencia cardíaca derecha la abordamos en el video de las enfermedades que nos causan edema, para que la veas al acabar este video y te quede el concepto supremamente claro. Pero entonces, ya que tenemos esto presente, veamos qué signos son los que aparecen en una insuficiencia cardíaca avanzada. Primero que todo, vamos a presentar disnea. Disnea de clase tipo 3 o de clase tipo 4. Eso quiere decir que la persona o va a presentar ese cansancio, esa disnea, al hacer actividades de muy pequeños esfuerzos, como es amarrarse los zapatos, o en la clase 4, pues va a sentir disnea al estar completamente quieto. Una sobrecarga del volumen refractario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que habrá congestión pulmonar, edema periférico, ascitis e ingurgitación yugular. También va a haber hipotensión y signos de insuficiencia inadecuada, va a haber hiponatremia, va a haber hipoalbuminemia y también encontraremos hepatopatía congestiva. Como ves, hay varios signos que nos dicen como, uy, esta falla cardíaca ya está comenzando a ser complicada. Y es acá donde aparecen los criterios de Stevenson, que se centran en la falla cardíaca izquierda. Pero para que los entiendas, pues tenemos que tener presente que la sangre es caliente. Entonces, si yo tengo una adecuada perfusión, pues voy a sentir mis manos calientes. En cambio, si por el contrario tengo una mala perfusión, pues voy a sentir frío. Cuando nosotros tenemos agua, pues vamos a generar, por ejemplo, al echarlo en una camiseta, pues que el agua esté mojada o en su caso húmeda. Pero por el contrario, si nosotros no echamos agua a esa camiseta, pues va a estar seca. Tú podrás estar diciendo, hey, ¿esto qué tiene que ver con la falla cardíaca? Pues tiene mucho que ver porque, mira, esta es la tabla de Stevenson. En la primera parte va a estar seco. En la segunda parte va a estar húmedo, dándonos la clasificación de Stevenson, en donde nosotros al ver el cuadrante A, pues ya vamos a saber que cuando nos hablen de una falla cardíaca de Stevenson tipo A, pues se refiere a que el paciente está caliente y está seco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la falla cardíaca realmente no es muy grande, ya que si está caliente es porque hay una adecuada perfusión. Eso quiere decir que el volumen sistólico aún está siendo adecuado para perfundir adecuadamente al cuerpo. Y cuando hablamos de seco, pues estamos hablando de que aún no se ha generado edema pulmonar. Después tenemos a la B, en donde aparece que está caliente y húmedo. Entonces aquí sabemos que hay una adecuada perfusión, pero que ya hay presencia de edema pulmonar. En la L vamos a encontrar que está frío, pero que está seco. Entonces no hay buena perfusión, pero no hay edema pulmonar. Y por último tenemos el C, que pues es el peor de todos, ya que tanto está frío porque no hay una adecuada perfusión, como va a estar húmedo por el edema pulmonar. Y si tú eres quien va a clasificar al paciente, pues te puedes preguntar, ¿yo cómo sé si está frío, si está caliente, si está seco, si está húmedo? Pues muy fácil, obviamente no le vas a poner un termómetro en las manos. Lo que vas a ver es los signos semiológicos. Entonces, por ejemplo, para la perfusión, si el llenado es menor o no a 2 segundos, si hay una tensión arterial normal o antes hay una hipertensión y si el paciente está orinando bien. Pues aquí, ¿qué nos está diciendo? Que hay una adecuada perfusión. Y en caso de que esté mal perfundido, pues habrá presencia de la hormona antidiurética, por lo que el paciente tendrá más sed y no va a tener una diuresis correcta. Va a estar la neprilicina activada, lo que también va a sumarle al sistema renina-angiotensina-aldosterona.
entonces va a haber reabsorción de sodio, va a eliminarse mayor cantidad de potasio, va a haber un proceso de remodelación cardíaca activa, por lo que se va a comenzar a perder esa musculatura del corazón que se va a cambiar por colágeno, y también habrá un aumento de las catecolaminas. Si el pulmón está seco húmedo, pues tú tienes que nuevamente aplicar los conceptos semiológicos. Entonces, ¿escuchamos estertores? ¿Sí o no? Si escuchamos estertores, pues es porque el alvéolo está ocupado. Entonces puede estar ocupado de agua, pus, sangre o tumor. Pues en este caso hablamos de un edema pulmonar, entonces será de agua. Si al percutir el paciente pues escuchamos matidez, pues es porque hay una ocupación. Entonces también nos estaremos guiando hacia ese problema del edema pulmonar, además del acompañamiento de los diferentes signos respiratorios que puede comenzar a presentar el paciente. Y es acá donde ahora nosotros nos podemos preguntar, estamos hablando de una falla cardíaca izquierda. Entonces, ¿por qué en algunos casos pues el paciente no va a estar ni mal perfundido ni con edema pulmonar? En otros casos va a tener mala perfusión pero no edema pulmonar, en otros casos va a tener edema pulmonar pero también una buena perfusión, y en otros casos va a tener tanto una mala perfusión como un edema pulmonar. Pues muy sencillo, esto va a estar relacionado dependiendo de dónde se localiza el mayor problema o quién es el paciente. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, porque entonces si yo tengo una mala aurícula y malas venas pulmonares, pues haré el edema pulmonar, pero el ventrículo puede que aún esté funcionando lo suficiente para que esa perfusión sea adecuada. Si por el contrario yo soy muy sensible al sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues se cierra ahí en las arterias y va a disminuir la perfusión, pero sin embargo no es tanto la extravasación para generar el edema pulmonar. Al momento de pensar en qué nos causa una insuficiencia cardíaca, pues tenemos que ver todo lo que nos afecta al músculo, porque eso generará pues la insuficiencia. Entonces tenemos, por ejemplo, la miocarditis. Mio de músculo, cardi de músculo cardíaco e itis de inflamación. Como me ha enseñado mi profesor, que por cierto tiene un canal muy bueno que se llama Ateneo, por si lo quieres buscar, siempre lo que nos genera inflamación son infecciones. Entonces aquí en el caso de la insuficiencia cardíaca puede ser por ejemplo por chagas. Segundo, neoplasias, que es complicado que haya en el corazón, pero pues de que hay, las hay. Después, enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico. Tóxicos o medicamentos, que aquí tenemos a los antineoplásicos, los traumas y misceláneas, que como ves dentro de misceláneas está isquémicas. Entonces podemos ver enfermedades isquémicas como el síndrome coronario. También podemos ver que esta insuficiencia cardíaca pues puede ser generada por una enfermedad de la válvula. Entonces pues en este caso hay que arreglar lo que nos está generando que la válvula no sirva, o si es la válvula en sí misma pues tendremos que hacer una operación. Así que en una falla cardíaca siempre debemos tratar obviamente la causa, pero al mismo tiempo los daños colaterales que se están generando. Así que vamos a inhibir a la aldosterona, podemos usar inhibidores de la ECA o un ARA2, pero también tenemos a la neprilicina, así que para inhibirlo podemos dar sacubitril valsartán. Diuréticos, porque vimos que tenemos un exceso de líquido que nos está generando el edema, algo para controlar las catecolaminas como un enalapril o un captopril. Como se desencadena la falla cardíaca por un daño endotelial severo, entonces podemos dar un SGLT2, que tiene funciones cardiometabólicas. Y por último tenemos a los criterios de Framingham, que se suele usar para diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Acá tenemos tanto criterios menores como criterios mayores, en donde vamos a necesitar de 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores para poder decir esta persona tiene insuficiencia cardíaca, que con lo que ya te he dicho pues ya podemos entender a la perfección del por qué estos criterios. Entonces por ejemplo tenemos disnea paroxística nocturna,
Claro, el paciente, la disnea paroxística nocturna, se refiere a que el paciente siente esa disnea al momento de acostarse. Y es que es muy obvio, nosotros cuando pues estamos parados tenemos la ayuda de la gravedad para que el corazón no tenga que hacer tanta fuerza. Y en el momento de acostarnos en cualquier persona sana, pues el corazón tiene que ajustar ese gasto cardíaco que realiza y lo suele aumentar para poder llevar esa sangre a todo nuestro cuerpo, aunque nosotros estemos acostados. En el caso de una persona sana, pues no siente ningún síntoma, porque el corazón no es insuficiente, pero al ser insuficiente, pues va a sentir esa disnea. Un edema agudo de pulmón por el retroceso que genera esa sangre, en donde al haber una mayor presión, como ya te lo expliqué, pues las venas se va a extravasar y este va a salir al espacio intersticial. Así que bien, esto es la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por quedarte hasta este punto del video. No olvides que te dejo el video sobre las enfermedades que nos causan edema para que le eches un vistazo y logres tener todo súper claro sobre este gran tema.